Hay una escena en la 7ª temporada de Bob Esponja donde Don Cangrejo se ríe fuerte, satisfecho, mientras un ser diminuto, al que él mismo aterrorizó durante 16 días, se acuesta en medio de la carretera a esperar que un autobús lo aplaste, y la serie lo enmarca como un chiste. Yo crecí con este dibujo, lo puse de fondo 1000 veces para quedarme dormido, y hace poco me di cuenta de que casi nadie habla de la cantidad de veces que sus personajes hicieron algo francamente indefendible, no como villanos, sino como los buenos, como los que se supone que queremos. Esta noche vamos a repasarlo todo, con calma, sin escándalo, cada una de esas veces en que Bob Esponja, o el mundo que lo rodea, estuvo del lado equivocado. Así que ponte cómodo, baja las luces, vamos a estar un buen rato juntos, y si todavía no te has suscrito al canal, de verdad que ayuda más de lo que crees. Para entender por qué esto importa, hay que empezar por una cosa incómoda que los fans sí saben, aunque rara vez se dice en voz alta. Existe una comunidad entera dedicada a catalogar los peores comportamientos de estos personajes. Hay una enciclopedia de fans, una especie de wiki paralela que la gente apoda en broma la ScumBob, que se encarga de reunir episodio por episodio cada vez que alguien tortura a Calamardo, cada vez que Bob se pasa de la raya, cada vez que Don Cangrejo cruza una línea. No es un rincón oscuro y minoritario del fandom, es una de las formas centrales en que la gente que ama esta serie habla de ella. Porque quien vio Bob Esponja de verdad, quien lo vio completo, y no solo los mejores momentos, sabe que debajo de la comedia amable hay una veta de crueldad que estuvo ahí desde el principio, y que con los años se fue haciendo más grande, hasta volverse el problema que la propia gente que hacía la serie terminó reconociendo. Y quiero ser cuidadoso con algo desde ya, porque marca todo lo que viene. La serie casi nunca fue cruel por accidente, fue cruel a propósito, porque era una comedia, y la comedia negra necesita que alguien salga lastimado. Tom Kenny, el actor que le presta la voz a Bob Esponja desde el primer día, lo dijo de una manera que se me quedó grabada. Siempre sintió que estaban escribiendo una comedia, no necesariamente un programa para niños. Esa distinción explica muchísimo. Cuando ves la serie con esos ojos, con los ojos de alguien que está haciendo humor para adultos, que resulta que también funciona para chicos, entonces la escena del autobús deja de ser un error de tono y empieza a parecer exactamente lo que era, un chiste que a alguien le pareció buena idea, que pasó por varias manos, que se dibujó, se grabó y se emitió. Antes de llegar a los casos más pesados, conviene detenerse en cómo se hacía este programa, porque la respuesta es más artesanal de lo que uno imaginaría. En los primeros años, los guiones no se escribían en una computadora, se armaban físicamente, con notas adhesivas pegadas en la pared. Uno de los guionistas y dibujantes de esa época, Jay Lender, contó que trabajar así los obligaba a estar en el mundo real con su trabajo, a poder mirar la pared y ver de un solo golpe de vista el barrido completo del episodio, toda la estructura de un vistazo. La jefa de guionistas de aquellos primeros años, Meriwether Williams, que dirigió la sala desde mediados de la primera temporada hasta la tercera, describió un juego de calentamiento inspirado en Ray Bradbury, al que llamaban el juego de los sustantivos. Cada quien escribía entre 3 y 6 palabras y tenía 1 o 2 minutos para hilar una historia con ellas. Así nacían muchas de estas tramas. Gente en una habitación, notas en la pared, un cronómetro y un sentido del humor que no le tenía miedo a la oscuridad. Y hay un dato que Williams misma aclaró y que conviene tener presente durante todo el video, porque nos va a proteger de un error. Los créditos en pantalla de Bob Esponja no reflejan necesariamente cómo se escribió cada cosa. Según relatos de esa época, ella y Doug Lawrence solían trabajar juntos el argumento de buena parte de los episodios, aunque los nombres en la pantalla dijeran otra cosa. Así que cuando más adelante hablemos de tal o cual guionista, atado a tal o cual episodio cruel, hay que recordar que el nombre que aparece rodando en la pantalla es apenas una parte de la historia. La crueldad de esta serie fue, casi siempre, una decisión colectiva. Ahora bien, para tomarle el pulso a cómo era la serie cuando aún la queríamos sin reparos, vale la pena mirar la tercera temporada, que para muchísimos fans es el corazón de la época dorada, y darse cuenta de que incluso ahí, en pleno mejor momento,
los personajes ya hacían cosas bastante feas, solo que las hacían con una ternura de fondo que hacía que uno los perdonara. Piensa en el episodio donde Bob y Patricio se dedican a ser buenos vecinos con Calamardo en su único día libre, un domingo, esa mañana que él había planeado disfrutar en paz. La intención de ellos es literalmente buena, quieren ayudar, quieren acompañar, y sin embargo lo persiguen, lo acosan y terminan provocando que su propia casa se transforme en un robot de seguridad descontrolado que arrasa medio vecindario, dejando destrozos por todas partes, aunque, según cuentan, sin herir a nadie en el camino. Es acoso con cara de amabilidad. Y la serie lo sabe, y por eso funciona, porque la broma es justamente que la bondad insistente, la bondad que no acepta un no, es una forma de violencia. En esa misma temporada está el episodio de los pintores, uno de los favoritos absolutos de casi todo el mundo, y es en el fondo una historia de Don Cangrejo torturando a 2 empleados por diversión. Les encarga pintar el interior de su casa y les advierte, con toda seriedad, que si una sola gota de pintura cae sobre cualquiera de sus tesoros y antigüedades, les va a cortar el trasero y colgarlo sobre la chimenea. Los pobres pasan el episodio entero paralizados de miedo, y cuando por fin ocurre el desastre y una mancha cae justo sobre el billete, resulta que la pintura se disuelve con un poco de saliva. Don Cangrejo lo sabía todo el tiempo. Los aterrorizó por deporte, por el placer de verlos sufrir, cuidando algo que en realidad no corría peligro. Y aquí está lo interesante, lo que va a ser el hilo de todo el video. Esa crueldad de la tercera temporada nos hace reír. La misma crueldad, unos años después, nos va a hacer apagar la televisión. La diferencia no está en lo que hacen los personajes, está en cómo la serie decide que nos sintamos al respecto. Se ve también en el episodio en que Bob y Patricio venden chocolates puerta por puerta, una de las medias horas más queridas de toda la serie. Para cerrar sus ventas, los dos mienten, y no mienten poquito. Le cuentan a un cliente crédulo historias cada vez más grandes, más absurdas, más manipuladoras, hasta convencerlo de que unas barras de chocolate le van a cambiar la vida entera. Es un fraude, básicamente, sonriente y adorable, pero fraude al fin. La serie lo equilibra haciendo que a ellos también los estafen sin piedad, sobre todo ese personaje que finge tener las piernas malas para sacarles dinero una y otra vez. Todos engañan a todos. Es un mundo pequeño lleno de gente que se aprovecha de la buena fe ajena, y lo vemos con cariño porque los protagonistas siguen siendo, en esencia, inocentes. Todavía no había pasado lo que iba a pasar, porque hubo un momento, un punto de origen, que un miembro del equipo llegó a señalar con el dedo, en el que la serie descubrió que ser mala le salía bien. Jay Lender, el mismo dibujante de las notas adhesivas, rastreó el costado más oscuro y desquiciado de Patricio hasta un solo chiste. Contó que el berrinche de Patricio en el episodio de San Valentín se suponía que iba a ser algo de una sola vez, un arrebato aislado, pero que cuando ese momento regresó a la sala de edición y lo vieron funcionar, les pareció tan acertado, tan gracioso, que el lado oscuro del personaje empezó a aparecer por todas partes. Ese es el instante, según alguien que estuvo ahí, en que la maquinaria aprendió que la ira, el egoísmo, la mezquindad de estos personajes tan tiernos era oro cómico. Y a partir de ahí ya no hubo vuelta atrás. Lo que empezó como un chispazo se volvió el motor. Guárdate esa imagen, la de un cuarto de guionistas riéndose de un berrinche y decidiendo, sin saberlo, el rumbo moral de la siguiente década de la serie. Si hay un personaje que concentra casi toda la carga moral de este video, es Don Cangrejo, y conviene empezar por él porque su historia es la más limpia de contar. Es un descenso. Empieza siendo un viejo tacaño y gruñón al que se le perdona todo, y termina siendo, sin exagerar, el ser más cruel de Fondo de Bikini. Pero para ver el descenso hay que ver el punto de partida, y el punto de partida ya era bastante oscuro, solo que la serie lo iluminaba con cariño. Antes de eso, un par de datos sobre cómo nació el personaje, porque ayudan a entenderlo. El color rojo de Don Cangrejo, según el material de producción, hace las veces de cabello, es su manera de tener pelo sin tenerlo, y el personaje entero estuvo inspirado en un antiguo jefe que tuvo Stephen Hillenburg cuando trabajaba en un restaurante de mariscos, un hombre pelirrojo y musculoso,
un ex cocinero del ejército cuya voz y cuyo acento alimentaron directamente al cangrejo que todos conocemos. Hasta el nombre de su restaurante nació de un chiste pequeño. En la cabeza de Hillenburg se llamaba primero Krusty Krab, con la ortografía correcta, y él cambió las Cs por Ks simplemente porque la falta de ortografía le pareció más graciosa. De ahí salió el crustáceo cascarudo. Todo en este personaje, desde el color hasta la letra de su cartel, viene de alguien que disfrutaba las texturas del mundo real y las pequeñas imperfecciones que las hacen graciosas. Ahora, el momento. Hay un episodio de la tercera temporada que los fans citan una y otra vez como el instante exacto en que Don Cangrejo cruzó una línea de la que ya no volvería. Y es una historia que empieza como una comedia de fantasmas y termina siendo una de las cosas más frías que la serie llegó a mostrar. Bob Esponja hace una apuesta con el holandés errante, el fantasma que ronda estas aguas, arriesgando su propia alma en el proceso. Apuesta que él jamás vendería a un amigo por dinero. Es la clase de afirmación que uno hace sin pensar, seguro de sí mismo. Y la pierde casi de inmediato. El holandés le ofrece monedas a cambio del alma de Bob Esponja, y Don Cangrejo la vende. La vende por 62 centavos, no por una fortuna, no por algo que justifique de algún modo retorcido la traición, por 62 centavos. Y cuando Calamardo lo confronta, cuando le echa en cara que acaba de vender a su empleado más leal, la respuesta de Don Cangrejo no es vergüenza ni arrepentimiento, es una pregunta genuina sobre negocios. Le pregunta si cree que podría haber conseguido más. Ese es el chiste. Su única preocupación, en el momento en que descubre que traicionó a alguien que lo adora, es si vendió barato. Los fans lo llaman su punto de no retorno, el instante en que el personaje reveló que, para él, una persona y unas monedas están literalmente en la misma balanza, y las monedas suelen pesar más. Vale la pena detenerse en el mundo que rodea esa apuesta, porque la serie construyó ahí toda una mitología del más allá que después va a reaparecer. El destino con el que se amenaza a Don Cangrejo es el llamado cofre de Davy Jones, y aquí hay algo que conviene decir con precisión, porque es un error muy común. La serie nunca hace que un personaje lo llame el infierno en voz alta. Lo que sí hace ese episodio es definirlo como el lugar donde van a parar las personas tacañas, los avaros, la gente mezquina con el dinero. Es, en la lógica de la serie, el equivalente submarino del castigo eterno, pero reservado específicamente para los codiciosos, y lo dibuja no como un abismo de fuego, sino como un enorme casillero lleno de calcetines de gimnasia apestosos, porque incluso, en su momento más siniestro, la serie no puede evitar el chiste. Vale la pena saber, además, que el término no lo inventaron ellos. El cofre de Davy Jones es una expresión marinera real, registrada desde principios del siglo XVIII, para nombrar la tumba en el fondo del mar de los marineros ahogados, y el holandés errante toma su nombre de la vieja leyenda del barco fantasma condenado a navegar para siempre. La serie tomó dos mitos náuticos auténticos y los convirtió en la cárcel a la que casi mandan a un cangrejo por avaro. Que ese casillero de castigo esté hecho para los tacaños, y que sea precisamente Don Cangrejo quien estuvo a punto de terminar ahí, es una de esas ironías que la serie plantó a propósito y que casi nadie nota. Y no fue un acto aislado. La codicia de Don Cangrejo es un patrón, y roza el delito más veces de las que uno recuerda. Hay un episodio donde una ostra gigante del zoológico de fondo de bikini, una criatura enorme llamada Clamu, se pone histérica y empieza a arrasar con todo, y a lo largo de la trama se va revelando que la perla rarísima que Don Cangrejo tiene, la que exhibe como si fuera suya, en realidad es el huevo que le robó a ese animal. Es un robo, sin más, a un ser vivo que no puede defenderse, para adornar su propia riqueza. La serie lo trata con ligereza, como una travesura de viejo avaro, pero si te detienes un segundo, lo que estás viendo es a un personaje que le arrebató la cría a una madre para tener un objeto bonito. Esa es la mecánica que se repite en su historia, entre una persona o una criatura y una ganancia. Él elige la ganancia, siempre, sin pensarlo. En la tercera temporada, eso todavía tenía gracia. La misma mecánica, unos años más tarde, iba a dejar de tenerla por completo. Lo que nos lleva al episodio del que casi nadie que lo vio de verdad puede hablar con tranquilidad. Este capítulo pertenece a la temporada 2
y se estrenó en 2001, y aunque tiene su punto perturbador, la fama de ser el episodio más cruel de toda la serie, en realidad le corresponde a uno bastante posterior, protagonizado por el miedo de Plankton a las ballenas. La premisa arranca casi tierna. Don Cangrejo descubre, por casualidad, que su enemigo de toda la vida, el minúsculo Plankton, le tiene un miedo paralizante a las ballenas, un miedo real, de infancia, de esos que no se razonan. Y en lugar de usar ese descubrimiento para ganarle una batalla comercial, para proteger la fórmula secreta o cualquier cosa que tuviera una lógica dentro del conflicto de ambos, Don Cangrejo decide algo mucho más pequeño y mucho más oscuro. Decide usarlo para atormentarlo. Se disfraza de su propia hija, Perlita, que es una ballena, y aparece una y otra vez para aterrorizar a Plankton. No una tarde. Durante alrededor de 2 semanas dentro de la historia, día tras día, lo persigue disfrazado, lo asusta, lo quiebra por dentro poco a poco, sin ningún objetivo más que el placer de verlo temblar. Y el final es lo que hace que este episodio se sienta distinto a todo lo demás. Plankton, roto, sin dormir, consumido por el terror, hace algo que un dibujo animado para niños no debería atreverse a mostrar. Se acuesta en medio de la carretera y espera. Espera a que un autobús lo aplaste. Es, sin ninguna ambigüedad posible, un intento de quitarse la vida, dibujado con la misma paleta de colores brillantes con la que se dibuja una cangreburger. Y Don Cangrejo, que lo ve, se ríe. Esa es la escena con la que abrí el video. Esa risa. No hay lección, no hay consecuencia, no hay un momento donde alguien diga que esto estuvo mal. La serie trata la desesperación de un ser vivo hasta el punto de querer morir como el remate de un chiste. Aquí es donde la historia sale de la pantalla y se vuelve todavía más reveladora, porque la incomodidad no fue solo del público. El actor que le da voz a Don Cangrejo, Clancy Brown, un veterano enorme, que además fue el villano de Highlander y ha prestado su voz a incontables personajes imponentes, según cuentan algunos fans y crónicas de la producción, no se sintió cómodo grabando ese material, aunque nunca ha quedado del todo claro si él mismo llegó a confirmarlo con sus propias palabras. Y quiero tratar esto con cuidado, porque la cita exacta circula sobre todo por archivos de fans y conviene tomarla como un sentimiento bien documentado más que como una frase textual verificada al pie de la letra. Pero el gesto en sí es notable. Es raro que el actor principal de una serie tan querida tome distancia de un episodio concreto, que diga, con su cuerpo o con sus palabras, esto se fue demasiado lejos. Cuando la persona que pone la voz de la crueldad se siente mal poniéndola, algo pasó en esa sala de guionistas. El público reaccionó como uno esperaría. Aparecieron campañas, peticiones en internet exigiendo que el episodio se prohibiera, que se sacara del aire, que dejara de existir, aunque en los hechos reunieron apenas puñados de firmas, muy lejos de las multitudes que el mito del fandom suele contar. Y aquí hay que ser exacto, porque es fácil equivocarse. A pesar de toda esa presión, no hay ninguna confirmación de que la cadena lo haya prohibido oficialmente en Estados Unidos. El episodio sigue existiendo y todavía puede verse en las plataformas de streaming, aunque hoy en día casi nunca vuelve a aparecer en las repeticiones de televisión. La indignación fue real y masiva, pero no se tradujo en una prohibición formal. Y esto es interesante ponerlo al lado de otro caso, porque marca la diferencia entre lo que la gente odia y lo que las cadenas realmente retiran. Hubo un episodio distinto, más adelante lo veremos con calma, que sí fue retirado de verdad en ciertos países por resultar demasiado aterrador. Con este, el del autobús, la serie aguantó la tormenta y lo mantuvo. Lo que dice algo sobre lo que una empresa está dispuesta a defender. Conviene aclarar quién es esta víctima, porque el detalle biológico hace la escena aún más pequeña y más triste. Plankton es, literalmente, plancton. Está inspirado en un copépodo cíclope, un crustáceo real, minúsculo, de un solo ojo rojo y largas antenas, y por eso el personaje tiene un solo ojo. Los copépodos están entre las criaturas más abundantes del océano, y también entre las más diminutas. Es un ser microscópico. Ahora, un detalle que la gente suele decir mal y conviene corregir.
Aunque Plankton es uno de los personajes más pequeños de toda la serie, no es el más pequeño de todos, porque su propia mascota, una ameba llamada Spot, es todavía más chica que él. Pero la escala importa para lo que estamos mirando. Don Cangrejo, un cangrejo enorme, próspero, dueño de un negocio, dedicó 2 semanas de su vida a destrozar psicológicamente a una criatura microscópica hasta que esa criatura quiso morir. Puesto así, sin la música alegre de fondo, es difícil encontrarle la gracia. Y ni siquiera fue la única vez que la codicia de Don Cangrejo se volvió física, corporal, dolorosa para otro ser. En otro episodio de esa misma etapa, descubre que Gary, el caracol de Bob Esponja, se ha vuelto magnético y atrae monedas sueltas. Para un personaje como él, eso es un milagro, una máquina de hacer dinero con forma de mascota. El problema es que todo ese proceso, el atraer metal, el usarlo como imán viviente, le causa a Gary un dolor evidente, y Don Cangrejo lo ignora. Elige el dolor del animal por encima de las monedas, exactamente como eligió antes las monedas por encima del alma de Bob Esponja. A eso hay que sumarle los turnos interminables, los episodios donde hace trabajar a Bob y a Calamardo 24 horas seguidas, el abuso laboral convertido en rutina, los sueldos ridículos, la explotación tratada como el estado natural del mundo. Puestos en fila, uno detrás de otro, estos episodios dibujan a un personaje que no es un avaro simpático. Es alguien para quien el sufrimiento ajeno, sea de un empleado, de una mascota o de un enemigo, es apenas un costo aceptable, con tal de no perder ni una moneda. Ahora toca hablar del personaje que le da nombre a todo, y esta es la parte que a mí me pega, porque Bob Esponja es a quien más queremos y a quien más cuesta mirar con honestidad. La versión que la mayoría lleva en la cabeza es la del optimista incansable, el que ama su trabajo, el que quiere a todo el mundo, y eso es cierto en los primeros años. Pero hubo un momento, sobre todo a partir de la 6ª temporada, en que esa alegría se curvó hacia algo distinto, algo que los fans bautizaron con una palabra que se volvió inseparable de la serie: la flanderización, esa deformación lenta por la que un personaje entero se reduce a su rasgo más marcado hasta volverse una caricatura de sí mismo. Y en el caso de Bob, su amistad, su cariño desbordante, se deformó hasta convertirse en algo que se parece bastante al acoso. El episodio donde eso queda más claro está en la 6ª temporada, y es incómodo de ver precisamente porque no hace nada raro, solo lleva el cariño de Bob hasta su conclusión lógica y espantosa. Bob decide que Calamardo es su mejor compañero, su gran amigo, y a partir de ahí no lo deja en paz. Le basta con el sonido de su respiración agitada al otro lado de la puerta, porque Calamardo vive justo al lado, y no hace falta cruzar la ciudad para encontrarlo. Lo sigue a todas partes. Lo observa con una sonrisa fija que se te queda pegada, escribe en la pizarra cosas como Bob Esponja y Calamardo, mejores compañeros de navegación para siempre, y al final, el destino los condena a repetir juntos el examen la semana siguiente. Punto por punto, sin adornos, la serie está dibujando a un acosador. Muchos fans señalan ese episodio como el arranque oficial de la deformación de Bob, el momento en que dejó de ser un amigo entusiasta y se convirtió en un obsesivo del que uno querría escapar. Y hay un detalle de producción que me parece importante, porque desmonta una idea cómoda. Es fácil pensar que estos episodios crueles fueron culpa de un par de guionistas malintencionados que se colaron en la serie, pero el del acoso, se le atribuye por lo general a Aaron Springer como guionista y director del guión gráfico, alguien profundamente asociado con la época dorada de la serie, con lo mejor de Bob Esponja. No fue un intruso, fue la propia casa la que decidió que esto era gracioso. Para entender por qué esa deformación se siente casi como una violación del personaje, hay que conocer una regla que el creador de la serie estableció desde el principio y que casi nadie fuera del fandom conoce. Stephen Hillenburg, que antes de dibujar fue educador en ciencias marinas, decidió que Bob Esponja no tendría jamás una historia de amor. Nunca. Y no fue una decisión de mojigatería, fue de biología. Las esponjas de mar reales se reproducen de forma asexual, y Hillenburg quiso que su personaje reflejara eso. Le dijo a la agencia Reuters que consideraba a Bob Esponja casi asexual,
y dejó claro que no había pensado en él en términos románticos de ningún tipo. Esa regla es la que hace tan perturbador el episodio del acoso, y hace todavía más raro otro episodio del que tenemos que hablar, porque toma esa esponja incapaz de romance y le da, de todas formas, una historia de amor. Solo que el objeto de su amor no es una persona. En la quinta temporada hay un episodio que empieza como una tontería y se va poniendo cada vez más extraño hasta rozar lo enfermizo. Bob Esponja se enamora, con todas las letras, de una cangreburger, de una hamburguesa. La rescata, la trata como a una novia, la lleva a pasear, la cuida, y esa relación, dentro de la historia, se extiende bastante, y en ese tramo la hamburguesa, como es de esperar, se va pudriendo. Y en el punto más alto de esa obsesión, cuando una bandada de almejas intenta comerse a su amada, Bob las mata. Mata a un grupo de criaturas para proteger su romance con una hamburguesa en descomposición, y al final, después de todo, se la come. La lógica del episodio es tan retorcida que uno casi no sabe por dónde tomarla. Pero hay un detalle de producción que la vuelve todavía más incómoda, y aquí hay que atribuirlo con honestidad, porque proviene de la memoria de la comunidad de fans más que de una fuente oficial con nombre. Se dice que hubo una escena, finalmente cortada, en la que se veía a Bob Esponja en la cama con la hamburguesa, en ropa interior, y que la recortaron precisamente por lo que insinuaba. La sola existencia de esa escena, aunque nunca se emitiera, dice bastante sobre hasta dónde estaba dispuesta a jugar la serie con la idea de una esponja que, por regla de su propio creador, no podía enamorarse de nadie, enamorándose de un objeto. Lo que me interesa de estos dos episodios juntos no es solo que sean raros, sino lo que revelan del personaje cuando se lo lleva al extremo. La bondad de Bob Esponja, ese amor sin límites que lo hace tan entrañable, no tiene freno. No distingue entre querer a un amigo y sofocarlo, entre cuidar algo y poseerlo, entre el afecto y la obsesión. En los primeros años esa falta de freno era pura ternura, porque el mundo a su alrededor lo contenía. Cuando la serie decidió, a partir de la sexta temporada, quitarle los frenos y ver qué pasaba, lo que quedó fue un personaje que ama tanto que lastima, que persigue lo que quiere, que no acepta la distancia de nadie. La misma dulzura que nos conquistó, girada apenas unos grados, se vuelve algo de lo que uno querría protegerse. Y de todas las cosas que Bob Esponja hizo mal, la que más me cuesta perdonarle tiene que ver con Gary. Para que estos episodios peguen como pegan, hay que entender una pieza del mundo que la serie construyó con mucho cuidado. En fondo de bikini, los caracoles son los gatos. Gary maulla, ronronea, se comporta exactamente como un gato doméstico, y esa inversión es deliberada. Es una de esas decisiones de construcción de mundo que hacen que la serie funcione. Pero tiene una consecuencia moral que no siempre se nota. Gary no es un adorno, no es una planta, no es una mascota decorativa. Es un ser que siente, que se comunica con claridad, que en algunos episodios incluso habla, y Bob Esponja lo entiende. Puede entenderlo. Eso es lo que convierte el descuido en algo mucho peor que un descuido. Cuando Bob ignora a Gary, no está ignorando a un animal que no puede expresarse. Está ignorando a alguien que le está diciendo, con toda la claridad del mundo, que algo anda mal. En la cuarta temporada, hay un episodio que lo lleva a un extremo casi insoportable. Bob se va, se distrae, se enreda en sus cosas y deja a Gary sin comida durante 10 días. 10 días. El caracol, hambriento, abandonado, termina huyendo de la casa en busca de alguien que lo cuide. La trama se juega con ligereza, con la música de siempre, pero lo que estás viendo es negligencia animal en toda regla. Una mascota que casi se muere de hambre, porque su dueño, el personaje más bondadoso de la televisión infantil, sencillamente se olvidó de ella. Y aquí viene el dato que a mí me deja pensando. Ese episodio, con su trama de abandono y hambre, no fue un fracaso escondido. Atrajo alrededor de 8 millones de espectadores y fue el programa de cable más visto de 2005 entre los niños de 6 a 11 años. Millones de familias se sentaron a ver, como entretenimiento infantil, la historia de una mascota abandonada hasta la desesperación, y funcionó, gustó, fue un éxito. Hay hasta un detalle curioso de reparto que algunos fans comentan. Dicen que uno de los personajes de ese episodio, una abuela,
Tendría la voz de la comediante Amy Poehler, una de las varias celebridades que habrían pasado por la serie sin que casi nadie se diera cuenta. Pero si ese episodio fue un éxito, hubo otro sobre el mismo tema que se convirtió en lo contrario, en el punto más bajo absoluto de toda la serie según el público. Está en la 8ª temporada, y su reputación lo precede. Es, hasta donde llegan las mediciones, el episodio peor calificado de todo Bob Esponja en IMDb, con una nota que apenas supera los 3 puntos sobre 10, un número que para una serie tan querida es casi un insulto. La historia es difícil de defender. Bob consigue una nueva mascota, una criatura llamada Puffy Fluffy, que resulta ser un monstruo, y esa criatura intenta comerse a Gary. Gary lo ve, se aterra y le pide ayuda a Bob una y otra vez, con señales clarísimas, imposibles de malinterpretar. Y Bob lo ignora. Peor todavía, culpa a Gary de la situación, lo trata como si el problema fuera él, como si su miedo fuera una exageración o un capricho. Durante todo el episodio, el ser que se supone que Bob más quiere en el mundo, le suplica que lo salve de algo que quiere devorarlo, y Bob elige no escuchar. Que este sea el episodio que el público castigó por encima de todos los demás, dice algo hermoso, en el fondo. La gente le perdona a Bob Esponja casi cualquier cosa. Lo que no le perdona es que abandone a Gary. Y no fue solo Bob. Patricio, en la misma etapa, tuvo su propio episodio de crueldad contra el caracol, y en cierto modo es todavía más frío, porque en él no hay descuido sino malicia activa. En un episodio de la 8ª temporada, Bob le deja a Gary a cargo de Patricio mientras se ausenta. Patricio no solo lo descuida, lo mata de hambre, lo persigue, en un momento incluso lo amenaza con fuego, y cuando Bob regresa y pregunta cómo estuvo todo, Patricio le miente. Le dice que Gary estuvo bien, que no pasó nada. La mentira es la parte que más me molesta, más que el maltrato en sí, porque revela que el personaje sabe perfectamente que hizo algo malo y decide ocultarlo. Ese es el patrón que se va repitiendo en esta zona de la serie. Los personajes ya no cometen crueldades por torpeza o por accidente inocente. Las cometen sabiendo, y después las tapan. La inocencia que hacía perdonable todo lo de los primeros años, para esta altura, ya se había gastado. Hay una categoría de crueldad en esta serie que duele de un modo distinto, porque no viene de un villano ni de un enemigo, sino de la gente más cercana. La traición entre amigos, y hay un episodio de la 9ª temporada que la destila entera, que la pone tan cruda que muchos fans no lo soportan. La historia empieza con Calamardo encontrando el diario privado de Bob Esponja, un diario, con sus secretos, sus vergüenzas, sus pensamientos más íntimos. Y en lugar de guardarlo, Calamardo lo lee en voz alta en el crustáceo cascarudo, delante de todos, para humillarlo. La ciudad entera se ríe. Se ríen de las cosas más privadas de Bob, de sus miedos, de sus tonterías secretas, todos juntos, sin piedad. Hasta ahí, es una crueldad clásica de Calamardo, mezquina pero reconocible. Lo que hace especial a este episodio es lo que pasa después, y es la parte que revela algo feo sobre la multitud. Porque en el momento en que Bob rompe a llorar, cuando el daño se vuelve visible, cuando deja de ser gracioso, y se convierte en el sufrimiento real de alguien que quieren, la misma gente que se estaba riendo cambia de bando al instante. De repente, todos se vuelven contra Calamardo. Lo señalan como el monstruo, le arrojan fruta, lo castigan por haberlos hecho reír, a pesar de que ellos, todos ellos, se estaban riendo también hacía 10 segundos. Nadie asume su parte. La multitud encuentra un culpable único para no tener que mirarse, y descarga sobre él toda la crueldad que un momento antes compartían con gusto. Ese giro es lo que hace de este episodio algo más incómodo que una simple broma pesada. Es un retrato de cómo funciona una turba, de cómo la gente se ríe del dolor ajeno hasta que le conviene fingir que nunca lo hizo. Y esa fórmula, la de la multitud que se vuelve caprichosamente contra el señalado, no es única de este episodio. Es un patrón que la serie repite, y más adelante vamos a ver otro caso donde ocurre casi igual, con Bob del lado equivocado esta vez. La traición aparece también entre los dos amigos centrales, entre Bob y Patricio, y a veces de maneras que se disfrazan de comedia inofensiva, pero que, si las miras 2 veces, son bastante amargas. En la 3ª temporada,
hay un episodio en el que Bob, para hacer quedar bien a Patricio frente a sus padres, finge ser estúpido, se rebaja a propósito para que su amigo parezca inteligente en comparación. Es un gesto generoso, en teoría. El problema es lo que Patricio hace con ese regalo. Empieza a tratar a Bob como si de verdad fuera un tonto, y no solo durante la actuación, sino también después, cuando ya no hay nadie a quien impresionar. El favor se convierte en desprecio. Patricio se cree de verdad superior y humilla al amigo que se había humillado por él. Es una traición pequeña, cotidiana, de esas que ocurren entre personas que se quieren, y quizá por eso es tan reconocible. Hay otro episodio, de la 5ª temporada, donde Patricio parece hacer llorar a Bob a propósito, por diversión, jugando con una tarjeta de colección rara que a Bob le importa muchísimo, poniéndola en peligro solo para ver su reacción. La crueldad ahí no tiene ni siquiera la excusa de un malentendido, es el placer de lastimar a alguien que confía en ti. Y para entender de dónde salieron muchos de estos episodios, conviene poner un nombre sobre la mesa, con todas las salvedades que ya dijimos sobre lo poco fiables que son los créditos. Hubo un equipo de guionistas, Casey Alexander y Zeus Cervas, que fue de los más duraderos de la serie, activo desde la 5ª temporada hasta mediados de la 9ª, justo la franja donde se concentran los episodios más crueles. Cervas, en particular, cargó durante años con el peso de ser, para buena parte del fandom, el guionista más odiado de la serie, asociado a algunas de estas historias mezquinas. Es justo decir que muchos fans también le reconocen una especie de redención a partir de la 9ª temporada, un cambio de registro. Pero el detalle importa, porque muestra que el público no solo señalaba episodios, señalaba personas, buscaba a quién culpar del cambio de tono. Igual que la multitud del episodio del diario, el fandom también quiso su chivo expiatorio. Y por si quedaba duda de que esta crueldad entre cercanos se metió también en la era moderna, en la 9ª temporada hay un episodio donde Bob y Patricio le provocan a Calamardo un golpe en la cabeza tan fuerte que lo hace retroceder mentalmente hasta la infancia, lo dejan convertido en un bebé, y en lugar de buscarle ayuda, lo adoptan como si fuera un niño de verdad, lo tratan como a un bebé, juegan con su nuevo estado. Le causaron un daño cerebral a un adulto y lo convirtieron en su juguete. Puesto en palabras llanas, sin la música alegre, es una de las cosas más oscuras que la serie llegó a mostrar, y sin embargo se emitió como una tarde cualquiera de comedia. La distancia entre lo que ocurre en la pantalla y el tono con que se cuenta es, para esta altura de la serie, un abismo. Patricio merece un capítulo propio, porque su deriva es distinta a la de los demás. Don Cangrejo se volvió más avaro, Bob se volvió más obsesivo, pero Patricio se volvió, sencillamente, un poco monstruoso, y lo curioso es que su diseño ya lo anticipaba. Hillenburg eligió una estrella de mar para este personaje justamente por cómo es el animal real. Las estrellas de mar parecen tontas y lentas, dan la impresión de no hacer nada, y sin embargo, pueden volverse, en palabras del propio creador, muy activas y muy agresivas. Esa doble naturaleza, la del bobo apacible que de un momento a otro se convierte en algo feroz, está en el ADN del personaje desde el principio. Patricio no se corrompió del todo, solo dejó salir lo que la estrella de mar siempre tuvo dentro. El ejemplo más claro de esa ferocidad está en la 6ª temporada, en un episodio donde a Patricio le hacen creer que podría ser de sangre real, un rey. Y con esa sola idea en la cabeza, sin ninguna comprobación, se lanza a ejercer el poder de la peor manera posible. Empieza a cobrarles impuestos a los habitantes de Fondo de Bikini, a confiscarles sus pertenencias, a comportarse como un tirano que despoja a su pueblo por capricho. Es abuso de poder puro, dibujado como comedia. Lo interesante es que Patricio no necesita ser realmente malvado para hacer esto. Le basta con creer que tiene derecho. En cuanto se convence de que está por encima de los demás, la crueldad sale sola, natural, sin resistencia. Es un retrato bastante afilado de cómo el poder, incluso el poder imaginario, saca lo peor de alguien que uno creía inofensivo. En la 7ª temporada hay otro episodio que lo pinta de cuerpo entero. Llega a visitarlo su hermana, un personaje enorme y destructivo, y esa hermana se dedica a arrasar con las casas de Bob y de Calamardo, a romper todo, a hacer daño sin freno.
Y Patricio, en lugar de defender a sus amigos, se pone del lado de ella. Peor todavía, regaña a Bob y a Calamardo por atreverse a quejarse, los acusa a ellos de ser malos con su hermana, cuando son ellos las víctimas. Es la lealtad mal puesta, la incapacidad de ver que la persona a la que defiendes es la que está causando el daño. Y hay algo profundamente frustrante en ese episodio, porque el personaje que se supone bueno se pasa media hora protegiendo activamente a quien lastima a la gente que lo quiere. La crueldad de Patricio llega a su punto más literal en un episodio de la temporada 11, ya muy entrada la era moderna, donde directamente tortura a Calamardo. La premisa es casi de pesadilla si te detienes en ella. Patricio descubre que puede hacer que Calamardo suelte su tinta cuando lo asusta o lo lastima, y decide aprovecharlo para vender esa tinta como si fuera limonada. Es decir, monta un negocio a costa de hacer sufrir a otro ser, de exprimirle literalmente el miedo y el dolor para embotellarlos y venderlos. Es la crueldad convertida en modelo de negocio, y en cierto modo cierra un círculo con Don Cangrejo, porque es la misma lógica, la de tratar el sufrimiento de otro como materia prima. Ahora, lo más valioso que tengo sobre Patricio no está en la pantalla, sino en algo que dijo uno de los propios creadores de la serie, y es de esos datos que cambian cómo ves todo lo demás. Jay Lender, el dibujante y guionista que ya mencioné, ese que armaba los episodios con notas en la pared, hizo algo poco común entre la gente que trabaja en programas queridos. Nombró un episodio del que se arrepiente. Dijo, sobre un episodio en el que un fanático obsesivo persigue a la banda favorita de Bob y Patricio, que sentía que era cruel en su momento y que fue muy infeliz haciéndolo. Lo dijo, según se recuerda, en palabras parecidas a estas, que le había parecido cruel y que grabarlo, o dibujarlo, lo había hecho sentir mal. Que alguien de adentro señale un episodio concreto y diga, esto no debimos hacerlo, es rarísimo, y le da a todo este video una especie de respaldo desde dentro. Pero Lender fue más allá, y aquí está el dato que lo conecta todo. Él rastreó la beta oscura entera de la serie, esa que venimos siguiendo capítulo a capítulo, hasta el berrinche de Patricio en el episodio de San Valentín, ese arrebato que se suponía único y que, al funcionar tan bien, hizo que el lado oscuro del personaje empezara a asomar por todas partes. Es decir, según alguien que estuvo en la sala, toda esta antología de crueldad que estamos recorriendo, la de Don Cangrejo, la de Bob, la de todos, tiene su semilla en un solo berrinche de esta estrella de mar. Patricio no es solo uno de los personajes que se volvió cruel, es, según su propio creador, el lugar donde la crueldad empezó. Hasta aquí, hemos hablado de personajes que hacen daño desde una posición de igual a igual, o incluso desde abajo. Pero la serie también tiene su galería de figuras de autoridad, y cuando esas figuras se corrompen, el resultado tiene un sabor particular, porque el poder está de por medio. La señora Puff, la maestra de la escuela de manejo de botes, es el ejemplo más doloroso, porque durante años fue un personaje esencialmente simpático, una mujer paciente que sufría a un alumno imposible. Bob Esponja jamás aprende a manejar, y ese chiste eterno la fue desgastando temporada tras temporada. Y aquí conviene entender que su deterioro no salió de la nada. La serie fue sembrando, episodio a episodio, su frustración creciente, la fue mostrando encarcelada por culpa de los accidentes de Bob, la fue llevando poco a poco al borde de un colapso nervioso, hasta que esa frustración dejó de ser un chiste sobre una maestra harta y empezó a parecer algo más oscuro. Ese algo más oscuro estalla en un episodio de la 8ª temporada que es difícil de creer que se haya aprobado. La señora Puff, después de sufrir una lesión por culpa de Bob, decide inscribirlo en una competencia de choques de autos, una de esas donde los vehículos se destrozan entre sí. Pero no lo hace por una razón práctica, lo hace porque, a lo largo del episodio, fantasea abiertamente, con una sonrisa, con estrellarse contra él y matarlo. Se ríe imaginando su muerte. La serie muestra a una maestra deseando activamente el asesinato de su alumno, riéndose de la idea, disfrutándola. Es la clase de giro que uno esperaría en una comedia negra para adultos, no en un dibujo animado que los niños ponen después de la escuela. Y fue condenado precisamente por eso, por convertir a una figura de autoridad, alguien que debería cuidar,
en una homicida en potencia que goza con la fantasía. Lo que hace que el episodio se sienta ganado, y no gratuito, es todo lo anterior, todas esas temporadas de humillación acumulada. La serie se pasó años construyendo el resentimiento de este personaje, y cuando por fin lo dejó salir, salió en forma de deseo de matar. Y hay un contraste que este personaje deja al descubierto y que vale la pena decir en voz alta. A Bob Esponja lo perdonamos por casi todo, pero rara vez pensamos en cuánto daño le hace él, sin querer, a la gente que lo rodea. La señora Puff no es homicida porque sí, es homicida porque un alumno la ha llevado, accidente tras accidente, año tras año, a la ruina de su carrera, de su tranquilidad y hasta de su libertad. El episodio del choque de autos es monstruoso, sí, pero también es la conclusión lógica de un chiste que la serie repitió cientos de veces sin pensar en lo que le estaba haciendo, dentro de la ficción, a la persona que lo aguantaba. Bob es la víctima simpática de 1000 episodios, pero para la señora Puff, él es la catástrofe de su vida. La autoridad se corrompe también de otra manera, más fría, más calculadora, y aparece en uno de los episodios más famosos por lo perturbador que llega a ser. En él, Bob y Don Cangrejo creen, por error, que le sirvieron a un inspector de salud una hamburguesa contaminada, una que habían dejado tirada y llena de suciedad, y creen que eso lo mató. Piensan que mataron a un hombre, y en lugar de buscar ayuda, en lugar de enfrentar lo que hicieron, deciden encubrirlo. El episodio se convierte en una comedia de terror sobre dos personas tratando de ocultar lo que creen que es un cadáver, cavando, escondiendo, mintiendo, con una atmósfera genuinamente siniestra, de película de miedo. Y aquí, por fin, llegamos al contraste que prometí hace un rato, cuando hablábamos de aquel episodio que mencioné antes. Aquel, el de Plankton y el intento de suicidio, generó peticiones masivas, pero nunca fue prohibido de manera oficial. Este, en cambio, el del encubrimiento, sí fue retirado de verdad en ciertos lugares. Fue sacado del doblaje al hebreo en Israel y de las transmisiones de una cadena en Corea del Sur, en ambos casos, por resultar demasiado aterrador para el público al que iba dirigido. Sigue existiendo, se consigue en formatos físicos, pero hubo mercados donde una cadena miró este episodio y decidió que no, que esto no iba a salir al aire. Esa es la diferencia entre lo que la gente odia y lo que una cadena realmente retira. La indignación por la crueldad no siempre mueve a las empresas. El miedo, a veces, sí. De todos los episodios que este video recorre, hay uno que se atrevió a un tipo de crueldad distinta, más incómoda, porque no es la crueldad del daño físico ni la del robo, sino la del prejuicio, y lo hizo tan bien, quizás sin quererlo del todo, que mucha gente lo lee como una alegoría sobre el racismo real. Está en la segunda temporada, muy temprano, en plena época querida. La historia empieza con Bob notando los dientes salientes de Arenita, su amiga la ardilla, y usándolos como material para una rutina de comedia en la que se burla de las ardillas, presentándolas como criaturas sucias y tontas. Al principio, parece un chiste inofensivo entre amigos. El problema es lo que ese chiste desata en el pueblo. Porque después de la rutina de Bob, la ciudad entera empieza a tratar a Arenita como si de verdad fuera una especie inferior. La gente la mira distinto, la evita, se comporta como si ella fuera contagiosamente estúpida por ser lo que es. En una escena que pega fuerte si la miras con atención, los padres apartan a sus hijos de ella, como si acercarse a una ardilla los fuera a volver tontos. Lo que era una burla se convirtió en una discriminación de la comunidad completa contra la única de su clase. Y Bob, que provocó todo esto, resta importancia al dolor de Arenita. Le dice básicamente que no pasa nada, que hay que saber reírse de uno mismo. Esa frase, dicha por el causante del daño a la persona dañada, es de una insensibilidad muy real, muy reconocible. Es la frase de quien lastima y luego le exige a la víctima que se lo tome bien. Para ser un episodio de la segunda temporada de un dibujo animado, es un retrato asombrosamente preciso de cómo funciona un estereotipo. Empieza como una broma, se contagia y termina deshumanizando a alguien que no hizo nada más que ser distinto. Y para entender por qué Arenita es justamente el personaje que la serie eligió para contar esto,
Hay que mirar lo que ella significa dentro de ese mundo, porque su rareza no es un capricho, está anclada en biología real. Arenita es una ardilla, un mamífero terrestre que respira aire, y por lo tanto, literalmente, no puede respirar agua de mar. Ese es un problema biológico auténtico, y la serie no lo esconde. Lo convierte en tecnología dentro de la ficción. Por eso Arenita vive dentro de una cúpula llena de aire, su domo de árbol, y por eso usa una escafandra con una burbuja de agua en la cabeza cuando quiere caminar por el fondo del mar como todos los demás. La serie dramatizó ese detalle en un episodio entero dedicado a lo que pasa cuando ese equilibrio se rompe, cuando Arenita y sus amigos se retan a sobrevivir en el ambiente del otro y descubren, con angustia, que sus cuerpos simplemente no están hechos para el mundo ajeno. Arenita es, en el sentido más literal, una extranjera. Una criatura de la superficie viviendo bajo el agua, que necesita aparatos especiales solo para existir donde vive todo el mundo. Que sea ella, la forastera perpetua, la que sufre el prejuicio del pueblo, le da al episodio de las burlas una capa que probablemente ni siquiera fue del todo intencional, pero que está ahí, esperando a quien la quiera ver. Lo que me parece notable de este episodio, y la razón por la que lo pongo aparte de los demás, es que aquí la crueldad de Bob no viene de la maldad, ni de la codicia, ni de la obsesión. Viene de la irreflexión, de decir algo para hacer reír sin medir a quién lastima, y de esa forma tan humana de negarse a asumir el daño una vez hecho. No hay un villano en este episodio. Hay un buen personaje haciendo algo feo por descuido, y una comunidad entera dispuesta a seguirlo. Esa combinación, la del daño que empieza sin mala intención y se amplifica en la multitud, es quizá la forma de crueldad más realista que la serie llegó a mostrar, y no por casualidad es también una de las que peor envejecen si te sientas a verla de adulto. Hay una crueldad especialmente venenosa que la serie cometió más de una vez, y es la de castigar a la víctima, no al agresor, a la víctima. La multitud del episodio del diario, ese que ya vimos, es una versión suave de esto. La versión pura, la que de verdad enfureció a los fans, está en un episodio de la 7ª temporada, donde Patricio pega a Bob a un aparato con un pegamento eterno, un pegamento que no se despega jamás, dejándolo atrapado, incapaz de comer, de trabajar, de vivir. Es un accidente causado por la torpeza de Patricio, sí, pero es un desastre real, humillante, prolongado. Y cuando Bob, después de aguantar día tras día, finalmente estalla y le grita a Patricio, que es lo que cualquiera haría, la serie hace algo que todavía se comenta con incredulidad. El pueblo entero se vuelve contra Bob, lo tratan a él como el malo, le dicen que se lo merece, lo culpan por haberse enojado con el amigo que le arruinó la vida. Y el episodio termina con una de las líneas más detestadas de toda la serie, esa idea de que, al final, llorar sí resuelve los problemas. Piénsalo un segundo. La lección que el episodio deja, en voz alta, es que la víctima debe tragarse su enojo legítimo y que la salida es llorar hasta que los demás sientan lástima. Es una inversión moral completa. El que sufre el daño es el villano, el que lo causó queda absuelto, y la moraleja bendice todo eso. Los fans odiaron ese cierre con una intensidad que se convirtió casi en leyenda, y no es casualidad que este episodio esté también entre los peor calificados de la serie. Porque aquí aparece un patrón hermoso, uno que se repite si ordenas los datos. Los episodios que el público considera moralmente peores son, casi exactamente, los mismos que considera de peor calidad. El juicio moral del fandom y su juicio artístico caen prácticamente en el mismo lugar. La gente no odió estos episodios solo porque eran feos. Los odió porque estaban mal, en el sentido más profundo de la palabra. Calamardo, que es la víctima favorita de la serie, también fue a veces el verdugo, y hay un episodio de la 6ª temporada donde su crueldad es de las más gratuitas que se le vieron. En él, por puro aburrimiento, por diversión, arroja al inodoro el gorro y la espátula de Bob, dos objetos que Bob adora, y disfruta viéndolo sufrir por la pérdida. Más tarde, cuando Bob esconde una astilla clavada para no faltar al trabajo, es Calamardo quien lo delata para que lo manden a casa, no por preocupación, sino por molestarlo. Es Calamardo en su versión más pequeña,
haciendo sufrir por deporte a la única persona que insiste en quererlo. Ese episodio, curiosamente, tiene fama de haber tenido problemas en otros países. Conviene ser exacto aquí, porque circula la idea de que fue prohibido en Alemania, y lo que está documentado es más matizado. La televisión alemana editó y cortó varias escenas de Bob Esponja a lo largo de los años, y este episodio en particular es de los que sufrieron recortes en su emisión, pero eso no es lo mismo que una prohibición formal. Es un buen recordatorio de que el contenido moral de la serie cambia de país en país, de que lo que en un lado sale entero, en otro sale mutilado, por lo que cada cultura tolera. La crueldad tratada como comedia estaba, además, presente desde el comienzo, incluso en la primera temporada, solo que envuelta en tanta inocencia que apenas se nota. Hay un episodio tempranísimo en el que Bob y Patricio, convencidos de que los habitantes de Fondo de Bikini son en realidad extraterrestres que suplantaron a sus vecinos, se dedican a dispararles con una red mientras duermen y a secuestrarlos, uno por uno, sacándolos de sus camas en plena noche. Es, literalmente, una serie de secuestros. La trama lo trata como una travesura de dos amigos paranoicos, y funciona porque son tan tontos, tan bien intencionados dentro de su delirio, que uno no puede tomárselo en serio. Pero si le quitas el barniz, dos personajes irrumpen en las casas de gente dormida y se la llevan por la fuerza. La semilla de la crueldad estaba ahí desde el primer año, solo que en el primer año la vestían de ternura, y nos la creímos. Y en la segunda temporada hay un episodio que muestra otra cara de esta indiferencia, esta vez de parte de Don Cangrejo, en una historia que suele recordarse como uno de los grandes momentos de Calamardo. Calamardo le da a Bob, sin saberlo, un pastel que en realidad es una bomba pirata, y es Don Cangrejo quien le informa, con toda calma, que Bob va a explotar al atardecer. La reacción de los adultos no es correr a salvarlo con desesperación. Es pasar el día acompañando a lo que ellos creen que es una bomba con patas caminando, en una mezcla extraña de culpa y resignación. El episodio está construido para que sintamos el remordimiento de Calamardo, y en ese sentido es tierno. Pero la frialdad con la que Don Cangrejo suelta la noticia de que su empleado va a morir, sin urgencia, casi como un dato administrativo, es otra pincelada de esa despreocupación por la vida ajena que iría creciendo hasta llenar la pantalla en los años que vinieron. Hay una zona de la serie que roza algo más profundo que la crueldad, algo que se acerca a la tristeza real, y gira casi siempre en torno a Calamardo, porque Calamardo no es solo la víctima de las bromas. Es un personaje genuinamente infeliz, un artista frustrado atrapado en un trabajo que odia, rodeado de gente que no lo entiende, y la serie a veces se atrevió a mirar de frente esa infelicidad de un modo que sorprende para un dibujo animado. En la séptima temporada hay un episodio donde Bob descubre que Calamardo no tiene ni un solo recuerdo feliz en toda su vida, ni uno, y en lugar de dejarlo en paz, se empeña en fabricarle felicidad a la fuerza, en arrastrarlo a actividades alegres. Lo que empieza como una premisa tierna se acerca peligrosamente a la desesperación de alguien que sencillamente no puede ser feliz, que ha vivido sin alegría durante tanto tiempo que la sola idea le resulta ajena. El episodio coquetea con la depresión de Calamardo de una manera que, vista de adulto, se siente menos como comedia y más como el retrato de una persona vacía. Ese costado sombrío del personaje es tan fuerte que se convirtió en el centro de una de las leyendas más famosas que rodean a la serie, y aquí quiero ser muy claro con lo que es y lo que no es, porque se confunde todo el tiempo. Existe una historia de terror sobre un supuesto episodio perdido en el que Calamardo se quita la vida. Es la creepypasta más conocida del fandom, una de esas historias que la gente cuenta en foros como si fuera una filtración real, un episodio maldito que se emitió por error. No lo es. Es ficción de fans, pura y dura, una leyenda urbana, escrita por admiradores para asustarse entre ellos, y jamás fue un episodio real ni una filtración de nada. Conviene decirlo con todas las letras, porque cada tanto alguien la relata como si fuera cierta, y no lo es. Ahora, lo interesante es por qué esa leyenda pegó tan bien justamente con este personaje, y la respuesta es que Calamardo ya cargaba, en episodios reales y emitidos, con esa tristeza profunda que hacía verosímil la historia.
La creepypasta no salió de la nada. Salió del hecho de que la serie, en su material canónico, ya había mostrado a un Calamardo lo bastante desdichado como para que uno pudiera imaginárselo en el peor de los finales. Y hay un caso donde esa oscuridad no fue solo fan, sino que se coló en un episodio de verdad y hubo que sacarla. En un episodio bastante moderno, ambientado en un mundo caótico y de reglas cambiantes, apareció una imagen de Calamardo genuinamente perturbadora, del tipo que la gente asoció de inmediato con la famosa creepypasta, una versión suya de aspecto cadavérico. Esa imagen fue eliminada de las emisiones posteriores del episodio después de una queja ante los departamentos de estándares y prácticas de la cadena. Es un detalle pequeño pero muy revelador, porque muestra la frontera exacta de lo que la serie podía mostrar. Podía llevar a Calamardo hasta el borde de la desesperación en la trama, podía escribir un episodio entero sobre su falta de recuerdos felices, pero una sola imagen demasiado explícita de su sufrimiento, demasiado cercana a la muerte, cruzaba una línea que alguien, en algún lugar, decidió que no se podía cruzar. La serie coqueteaba con la oscuridad todo el tiempo. Lo que no se le permitía era nombrarla del todo. Lo que me llama la atención de esta zona de la serie es que revela una tensión permanente en el corazón del programa. Por un lado, un grupo de creadores que, como veremos, tenían una libertad casi total para ir a lugares oscuros, para escribir comedia negra sin que nadie los frenara demasiado. Por el otro, una cadena infantil con departamentos de estándares vigilando que nada se pasara de cierto punto. El resultado de esa tensión es toda esta antología, episodios que llegan hasta el filo mismo de lo aceptable, que muestran suicidios simulados y fantasías de asesinato y desesperación real, pero que se detienen justo antes de la imagen que los delataría. La crueldad estaba permitida. El reconocimiento explícito de esa crueldad, no tanto. Ese límite se vuelve fascinante cuando uno mira los casos concretos en que la cadena decidió intervenir, porque cada uno cuenta una historia distinta sobre lo que una sociedad tolera en un momento dado. El ejemplo más limpio, el más verificable de todos, está en un episodio querido de la tercera temporada, uno sobre la manía secreta de Calamardo por comer cangreburgers a escondidas. En la versión original hay un chiste de unos 40 segundos donde Calamardo vierte lo que cree que es agua, pero que en realidad es gasolina, y le prende fuego. Ese chiste fue cortado en 2002 por miedo a que los niños intentaran imitarlo, y no es una especulación de fans, lo confirmó uno de los responsables de la serie. Durante años circuló una teoría de que el corte tenía que ver con los atentados de septiembre, con la sensibilidad de la época hacia el fuego y las explosiones. Se dice que el propio Vincent Waller, una de las figuras al mando de la serie en su etapa reciente, salió al paso de esa teoría y explicó que el corte se debió simplemente a una cuestión de estándares y prácticas, a que la cadena no quería un chiste que involucrara un fósforo y gasolina. Lo hermoso de este caso, para quien colecciona rarezas, es que la versión sin cortar del episodio sobrevivió. Siguió emitiéndose en Canadá y en Corea, de modo que hay toda una generación de espectadores en esos países que creció viendo un chiste que en Estados Unidos desapareció. La misma serie, el mismo episodio, con un contenido moral distinto según el mapa. Otro caso, más incómodo y más moderno, es el de un episodio de la tercera temporada que durante años nadie cuestionó y que de pronto, décadas después, se volvió impresentable. En él, Don Cangrejo, Bob y Patricio cometen lo que en inglés se llama un asalto de ropa interior, entran a una casa a robar prendas íntimas, y el remate es que la casa resulta ser la de la propia madre de Don Cangrejo. En su momento, fue apenas un chiste subido de tono, pero en 2018, en un clima social muy distinto, la cadena lo retiró de circulación, y lo notable es que lo confirmó oficialmente. Según relatos de la época, ese episodio quedó fuera de rotación desde 2018, tras una revisión de estándares que consideró que algunos elementos de la historia no eran apropiados para niños, aunque nunca se precisó qué escenas exactamente. Esa declaración es importante porque no es un rumor de foro. Es la empresa reconociendo, con nombre y fecha, que hubo un episodio que decidió esconder por su contenido. Regresó brevemente a las plataformas años más tarde, pero el gesto quedó registrado.
El mismo material que en un momento era comedia, en otro momento se volvió algo que la propia cadena prefería no mostrar. El tercer caso es quizá el más extraño de todos, porque no tuvo nada que ver con la crueldad ni con lo inapropiado, sino con la mala suerte de un calendario. Hay un episodio, ya de la era moderna, cuya trama gira en torno a una epidemia, una enfermedad contagiosa que obliga a poner en cuarentena el restaurante. Se produjo antes de que el mundo tuviera la menor idea de lo que venía, y cuando llegó 2020, con la pandemia real que todos vivimos, ese episodio se volvió imposible de emitir. Nickelodeon lo retiró, y otra vez la explicación circuló abiertamente. Se dijo que habían decidido no transmitirlo debido a las sensibilidades que rodeaban la pandemia global y real. Lo curioso, y esto es un detalle jugoso para quien sigue la serie desde América Latina, es que el episodio había estado a punto de verse en otros lugares antes de que Estados Unidos lo frenara. Por lo que se ha reportado, un fragmento llegó a publicarse en cuentas latinoamericanas de la cadena. Habría estado programado para estrenarse en Rusia antes de ser retirado, y hasta se filtró en algún servicio de video en Israel. Todo eso mucho antes de su estreno oficial estadounidense, que terminó ocurriendo recién años después. Es un recordatorio de que estas decisiones no son globales ni instantáneas, de que un mismo episodio puede estar prohibido en un país y circulando libremente en otro, y de que la moral de lo que se puede mostrar depende tanto del contenido como del momento y del lugar en que a uno le toca verlo. Hay algo que descubrí revisando la historia de producción de la serie y que reordenó cómo entiendo todo lo anterior, y es que, ante una bifurcación, esta serie tendía casi por instinto a elegir el camino más cruel, el remate más duro, incluso en episodios que hoy recordamos como puro cariño. No era una política escrita en ninguna parte. Era una inclinación, una manera de pensar la comedia. Lo ves con claridad en las escenas que cambiaron durante la producción. Se cuenta que hay un episodio temprano sobre la escuela de manejo de botes, cuya versión original habría terminado bien, con Bob llegando a la meta y consiguiendo su licencia, un final feliz, una recompensa a su esfuerzo. Ese final fue reescrito. En la versión que todos conocemos, Bob se derrumba y fracasa, porque el fracaso daba una risa más grande. Es un cambio minúsculo, casi invisible, pero cuenta todo. Entre el alivio y la humillación, la serie eligió la humillación, no por maldad, sino porque era más gracioso, y esa preferencia, repetida 1000 veces a lo largo de los años, es en el fondo el mecanismo entero de esta antología. Se ve también en un episodio famoso de la tercera temporada, esa aventura pirata con el holandés errante concediendo deseos. Ese episodio guarda 2 secretos de producción preciosos. El primero es que, cuando se emitió por primera vez, no tenía final. Fue un experimento. La serie ofreció 3 finales distintos, según a quién le tocara el último deseo del holandés, y los espectadores tenían que entrar a la página web de la cadena para verlos y votar por su favorito. Ganó uno, el que se volvió el final oficial, y los 3 quedaron disponibles después en el formato físico del episodio. El segundo secreto está escondido en una escena de ese mismo episodio, en una caída larga a través de un abismo. En la versión original, esa caída mostraba esqueletos. Los esqueletos asustaron a los espectadores más pequeños, así que se cambiaron por espaguetis con albóndigas. La misma imagen, primero macabra, luego absurda, según lo que los niños podían soportar. Es la serie ajustando su propio nivel de oscuridad en tiempo real, encontrando exactamente hasta dónde podía llegar. Ese mismo instinto sobrevivió incluso en la película de 2004, el gran acontecimiento que se suponía que iba a cerrar la serie. La película pasó por su propia lista de cambios obligados antes de llegar a todos los públicos. Una línea de una de sus canciones más recordadas, en la escena del bar, tuvo que regrabarse para suavizarla. Una amenaza de Plankton, ese grito de que iba a destruirlos a todos, se cambió por una versión menos agresiva sobre conseguir su venganza. Y en algunos países, como Australia, se cortó directamente una escena en la que a Don Cangrejo lo prendían fuego. Incluso en su obra más grande, más cuidada, la serie seguía tanteando el límite entre lo que quería mostrar y lo que se le permitía, y distintas regiones dibujaban ese límite en lugares distintos. En el Reino Unido, por ejemplo,
por las reglas sobre imágenes que parpadean y pueden provocar ataques a personas fotosensibles, se ralentizó un efecto de luz en un episodio y se cortó otra escena por completo. La misma serie, otra vez, con un contenido ligeramente distinto según las leyes de cada país. Y ya que hablamos de cómo la serie construía sus momentos, hay uno tan perfecto que conviene desarmarlo, porque revela cuánto de su magia era, en realidad, ilusión hábil. Su episodio más celebrado, el del gran concierto triunfal, donde Calamardo por fin dirige a una banda hacia la gloria frente a una multitud enorme, ese clímax que a tanta gente le pone la piel de gallina, está armado con piezas prestadas. La multitud gigantesca que vitorea en ese estadio no fue dibujada ni filmada para la serie. Es material de archivo real de un partido de fútbol americano de 1984, de una liga que ya no existe, insertado en el dibujo. Y la canción que suena, ese himno de victoria que todos asocian para siempre con ese momento, no fue compuesta para el episodio. Era un tema de 1997, que ya existía en una biblioteca de música libre de derechos, tomado de ahí y colocado sobre la escena. El momento más emocionante de toda la serie, el de la redención de su personaje más triste, se fabricó con una multitud que vitoreaba otra cosa y una canción escrita para nadie en particular. No lo digo para arruinarlo, todo lo contrario. Lo digo porque me parece un pequeño milagro de artesanía, la prueba de que esta serie sabía exactamente qué teclas tocar, y que esa misma precisión con la que construía la alegría era la que usaba, cuando quería, para construir la crueldad. Llegados a este punto, conviene hacerse la pregunta grande, la que está debajo de toda esta antología. ¿Por qué? ¿Por qué una serie que empezó siendo tan tierna, con personajes tan queribles, terminó produciendo episodios sobre suicidios simulados, fantasías de asesinato y mascotas abandonadas hasta el hambre? Y la respuesta, la que más sentido tiene cuando juntas todas las piezas, tiene que ver con una decisión y con una ausencia. La decisión fue de dinero, la ausencia fue la de un hombre. Empecemos por el dinero, porque es más simple de lo que uno creería. La película de 2004 costó alrededor de $30 millones y recaudó más de 140 millones en todo el mundo, más de 4 veces su presupuesto. Pero lo verdaderamente decisivo no es la película, son los episodios. Cada episodio de Bob Esponja costaba, según los cálculos disponibles, apenas unos $300.000, una fracción de lo que costaba un episodio de otras comedias animadas para adultos, que podían irse a 1, 2, 3 millones cada uno. Detente en esa cifra un segundo. La serie era baratísima de producir y monstruosamente rentable. Generaba fortunas en juguetes, en ropa, en licencias, con un costo de producción ridículo. Para una cadena, un producto así no se cancela jamás. Es una máquina de imprimir dinero, y nadie apaga una máquina de imprimir dinero solo porque el creador pensaba que la historia ya había terminado. Y ahí entra la ausencia, porque Stephen Hillenburg, el hombre que inventó todo esto, nunca quiso que la serie durara para siempre. Su plan era terminarla. La película de 2004 estaba pensada, en su cabeza, como el final, el punto donde la historia de estos personajes se cerraba de manera natural. Él había construido un arco y quería dejarlo ahí, pero la cadena, con esa máquina de dinero funcionando a todo vapor, no tenía ninguna intención de parar. Así que la serie continuó, y Hillenburg, que ya no la sentía suya del mismo modo, dio un paso al costado y le entregó el mando a otros, principalmente a Paul Tibbitt. Años después, para reconciliar en su cabeza lo que había planeado con lo que la serie se había convertido, llegó a describir todo el material posterior a la película como una especie de precuelas, historias que ocurrían antes del final que él había imaginado. Es una manera elegante y un poco triste de decir que, para él, la verdadera serie ya había terminado. Junta esas dos cosas, la rentabilidad imparable y la retirada del creador, y tienes el terreno perfecto para lo que los fans llaman la deformación de los personajes. Sin la mano de Hillenburg, conteniendo el tono, y con la presión de producir, temporada tras temporada, de una máquina que no podía detenerse, los personajes empezaron a reducirse a sus rasgos más extremos. Don Cangrejo,
que en los primeros años era un avaro con corazón, se volvió pura codicia sin fondo. Bob, que era un optimista entrañable, se volvió una obsesión andante. Patricio, que era un tonto tierno, dejó salir esa ferocidad de estrella de mar que siempre llevó dentro. No es que llegaran guionistas malvados a arruinar la serie. Es que la serie perdió a la persona que sabía exactamente dónde estaba la línea, justo en el momento en que más episodios que nunca había que fabricar. Hay un detalle final sobre este periodo que me parece la clave de todo, y viene de la propia gente que hacía la serie. Uno de los showrunners de la etapa reciente, Mark Ceccarelli, explicó que el equipo gozaba de una libertad inusual frente a los departamentos de estándares de la cadena, y la razón que dio es reveladora. La serie estaba, según sus palabras, protegida por haber sido tan buena y tan exitosa desde el principio, como si su propia calidad inicial le hubiera comprado un permiso permanente para hacer lo que quisiera. Y Clancy Brown, el actor de Don Cangrejo, ese mismo que se había sentido incómodo con el episodio del autobús, lo resumió con una frase que se le atribuye y que circula desde hace años. Nadie sabía realmente cómo meterse con la serie. Ese es el cuadro completo. Un equipo con libertad casi total, un producto demasiado rentable para tocarlo, y sin el creador original marcando el límite. En ese espacio, sin frenos, y sin la persona que sabía dónde detenerse, es donde nacieron casi todos los episodios que este video ha ido recogiendo.